Buenas noches, buenas noches con todos. Siendo jueves 3 de julio a las 9 de la noche, vamos a iniciar otra sesión de acá en la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, en este ciclo Entre Niños y Pensadores en la Sociedad Tolkien Peruana, ¿no? Nos encontramos en nuestra octava ponencia para una lectura reflexiva de la obra de Tolkien que hemos venido empezando brevemente. Comenzamos el año pasado un breve recuento con Santo Tomás de Aquino, con el doctor Dante Urbina. Hemos hecho después San Agustín de Hipona con el padre Alexis Louvet. Nuevamente el doctor Dante Urbina tocó el tema de Chesterton en la obra de Tolkien. Después hizo su ponencia Aldo Llanos sobre Leonardo Polo. Después Fernando Efio de la Sociedad y de Tolkien Peruana hizo una ponencia sobre Epicuro en la obra de Tolkien. Después hizo su ponencia eh, sobre Heidegger, ¿no? El doctor Ramiro Gómez. Y finalmente el filósofo Javier Gutiérrez de la Sociedad de Tolkien Peruana hizo su ponencia sobre Platón y Tolkien. Y el día de hoy tenemos la ponencia, la Aexeites, no sé si lo estoy pronunciando bien, profesor Edavil, ¿bien? Bueno, Eh, sí, ¿qué en tal, la, Luis? tie- en la Tierra Media, bajo la luz de Duns Scoto. Este es el filósofo medieval que, de la alta edad escolástica, me parece, que nos va a hablar el día de hoy nuestro ponente invitado, ¿no? Brevemente, Duns Scoto es un filósofo justamente de la edad medieval, que nació en Duns, Escocia, ¿no? Y probablemente en 1266, de la Orden de los franciscanos. Estudió en Oxford y París. En la Edad Media surgieron las universidades, y estas fueron las principales en la época de Duns Scoto. Y fue beatificado por Juan Pablo II, ¿no? En el 93, tardíamente. Y ha hecho una gran obra, ha tenido debates con sus contemporáneos como Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, ¿no? Era una época entre el realismo, si mal no recuerdo, y el nominalismo. Hay un debate y que cada uno tenía sus puntos de vista sobre individuación, más que todo. Le decían el doctor sutil, y por ahí estuve investigando. Y está enmarcado en la teología y metafísica medieval, ¿no? Su obra principal es el Ordinatio, que tiene más importancia y tiene otras obras más, ¿no? Su principal idea es la ascetia, ¿no? Que es el tema de hoy día. Entonces llegamos a finalmente empezar la charla. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es el profesor Jean Christian Eguavil. Él es filósofo, físico, historiador peruano. Se ha especializado en el pensamiento lógico y epistemológico de Juan Duns Scoto y en el pensamiento de José Ortega y Gasset, y su influencia en el Perú y en la historiografía del pensamiento filosófico desarrollado en América y el Perú durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Es profesor de ética y filosofía en la Universidad del Pacífico, en la Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y es profesor de Historia y Filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, gracias por aceptar la invitación a la Sociedad de Tolkien Peruana, profesor Yang. Entonces, damos comienzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Por momentos quizás se me vaya a ir la voz, todavía estoy convaleciente de una faringitis de la semana pasada, pero ya tengo voz, o sea, ya puedo hablar y gesticular mucho mejor que la semana pasada. Bueno, yo estoy muy complacido, muy agradecido por la invitación, dado que
Eh, yo también soy un ferviente eh, consumidor, por decirlo así, de las obras de Tolkien, ¿no? La película, El Señor de los Anillos, la novela, eh, la saga, el, toda la simbología, toda la carga metafórica, toda la carga intelectual, histórica, detrás de cada página, detrás de cada personaje, siempre me ha fascinado. Yo vi la película de Colegial y quizás esa ha sido una de mis experiencias más interesantes para dedicarme desde el punto de vista de la filosofía a estudiar la Edad Media, ¿no? El medioevo, el pensamiento medieval. Yo lo que les quiero compartir hoy es un tema que resulta ser muy importante, muy pertinente en las obras de Tolkien. Eh, ¿A qué me refiero? Al tema de los individuos, ¿m? Es decir, a la ontología, a la visión natural de las cosas, a la visión ontológica de la realidad que Tolkien tiene, que es una visión eh, de cada individuo, es una visión bastante escotista, ¿m? Bastante escotista. Eh, para poder y reflexionar con ustedes sobre la importancia del escotismo, sobre la importancia del escotismo en las relaciones que tiene con Tolkien, primero tengo que explicarles, compartir con ustedes cuáles son las principales referencias que tiene Duns Scoto con respecto a los individuos. Quizás es el tema, el individuo concreto, es el tema más importante en el pensamiento de Duns Scott. Quizás sea el tema más importante en el pensamiento medieval. Por lo general, los estudiantes o el común de las personas suele pensar que el tema más importante de la filosofía durante la Edad Media fue el tema de la divinidad. Sí y no. Es decir, sí porque, digamos, Dios hasta el día de hoy sigue siendo un tema relevante para la filosofía. Incluso desde tiempos, pues, homéricos, los dioses han sido un tema relevante, más aún con la influencia del cristianismo y la introducción de la idea del monoteísmo o la introducción del monoteísmo, eso se va a complejizar más. Pero el tema más importante eh, que se ha debatido durante toda la Edad Media no es tanto la naturaleza divina, sino cómo esta naturaleza divina se encarna. Recuerden ustedes la famosa escena de San Agustín, ¿no? En la playa y se encuentra con este niño y San Agustín está pensando en la realidad divina y el niño le dice, ¿qué piensas? Y le dice, estoy tratando de entender a Dios y el niño le dice, intenta meter todo el agua del mar en un hoyo, en un pequeño hoyito o en una taza. No, no, no se puede. Lo mismo hay que tratar de pensar, es decir, cómo lo infinito se vuelve finito. Ese es el problema más importante en la Edad Media. Es decir, cómo lo infinito, cómo la divinidad se vuelve individuo. Ahí está. ¿Mm? Y un individuo que tiene nombre. Y un individuo que tiene, vamos a llamarlo así, tiene coordenadas. Ocupa un lugar en el espacio, ocupa un tiempo, tiene un nombre determinado, se llama Jesús de Nazaret y en Nazaret había muchos Jesuses. Entonces, vamos a hablar de este Jesús de Nazaret, ¿no? Del Nazaret. Ese fue el tema más importante que a los pensadores medievales
por decirlo así, les ha representado un hito, les ha representado un reto fundamental para comprender qué es lo que ellos estaban teniendo al frente. Y ya saben ustedes todo el proceso, todo este proceso largo que significó la formulación del pensamiento filosófico y teológico durante la Edad Media. Fue un proceso largo. Precisamente este año se está conmemorando más de 1500 años del Concilio de Nicea, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, del Concilio de Nicea, el primer concilio donde precisamente se aborda el tema de si son dos sustancias o si son dos personas, perdón, si son tres sustancias, si es una sustancia, o si son tres personas o es una sola persona. Esta discusión teológico-metafísica compleja se conmemora, y fíjense, desde, desde los inicios del pensamiento cristiano, y cuando digo pensamiento cristiano son cristianos que empiezan a filosofar, y también filósofos que se cristianizan, pero sobre todo cristianos que empiezan a filosofar porque explicar, necesitan explicarse a través de conceptos, algo que se venía explicando a través de metáforas. ¿Mm? Leemos pues el Apocalipsis, leemos las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo son una fuente muy importante para reconocer esta tensión que ya hay entre una visión metafórica del cristianismo y la visión conceptual de los filósofos. Entonces, fíjense, desde los inicios del cristianismo ya tenemos esta tensión intelectual por tratar de explicar esta persona llamada Jesús de Nazaret. Tenemos los concilios, los famosos concilios cristológicos, hasta la aparición de Boecio. Con Boecio, nosotros ya tenemos la primera aproximación al individuo a partir del comentario que Boecio hace a un famoso texto escrito por Porfirio, la Isagogué de Porfirio. Boecio intenta dar una solución al típico problema de si lo que conozco es una entidad genérica o sigue siendo una entidad específica. Y termina abriendo Boecio. Boecio está seguro de que está intentando solucionar el problema, pero lo que termina haciendo Boecio es abriendo más un problema, abriendo la caja de Pandora del gran debate de los universales que hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Mm? Claro, cuando se inaugura el problema de los universales, ya más o menos por el siglo X, XI, por extensión, se empieza a debatir sobre la naturaleza de los individuales. Cuando ya se inaugura el problema de los universales, si los universales tienen existencia real, o si los universales no tienen existencia real, sino tienen una existencia abstracta, o si los universales simplemente son una convención lingüística, ¿no? Por un lado tenemos a los realistas que dicen que los universales, como por ejemplo hombre, como por ejemplo el concepto árbol o el concepto perro, el concepto gato, tiene una realidad externa propia, o los realistas más moderados que dicen no, eh, el concepto hombre existe porque finalmente existen hombres concretos, y los que van a decir que ni lo uno ni lo otro, sino que el concepto hombre simplemente es una convención lingüística. Esto último es muy importante porque ahí ya está el origen del nominalismo, ¿no? Justamente Omar comentaba el famoso debate de los nominalistas. Para el siglo X, XI ya tenemos tres tendencias muy importantes, pero ya se empieza a
reflexionar o intentar dar solución al problema, eh, del individuo. Ya hay una necesidad por intentar responderse por el individuo. ¿Dios es individual o no es individual? Si Dios son tres personas, una substancia, ¿cómo explicamos de qué es un individuo? ¿Jesús es un individuo o no es un individuo? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿La naturaleza es individual o es universal? Em, Porque yo veo un árbol, o yo veo este árbol, o yo veo un perro, o veo este perro, o veo un gato, o veo este gato. Hay una tensión allí para el siglo XI-XII y entramos al siglo XIII ya con los elementos y los insumos sobre el problema de los individuos ya puestos en la mesa. ¿Cuáles son estos insumos? Básicamente tres. La perspectiva cristiana, las discusiones anteriores, es decir, cuál es la naturaleza universal, cuál es la naturaleza del individuo. Segundo elemento, empieza a regresar o regresa la perspectiva física y ontológica de Aristóteles. Ustedes eh, eh, deben saberlo. Aristóteles tiene una visión mucho más concreta, mucho más naturalista, mucho más, sí, concreta de la realidad que su maestro Platón. Platón tiene una visión más abstracta, más racionalista, más realista, teniendo en cuenta que por realista se entiende en Platón que las ideas son lo único real y que las cosas que participan de las ideas simplemente tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Finalmente no existe. Lo único que existe real es la idea. A diferencia de Platón, Aristóteles tiene una visión más naturalista de las cosas, una visión más concreta, más substancialista. Substancialista en el sentido en que lo único real son las cosas compuestas de materia y de forma. Esto es clave. No nos olvidemos. Tenemos por un lado la visión cristiana de la realidad, la ontología cristiana, eh, la necesidad de encontrar una explicación de la naturaleza de los universales y a su vez una explicación de la naturaleza de los individuos. Le vamos a sumar segundo elemento, que es la visión aristotélica de la realidad. Una visión naturalista sustancialista, donde lo único que existe son cosas concretas compuestas a partir de materia y de forma. Voy a utilizar una metáfora, eh, evidentemente, mm, no quiero forzarla, pero vamos a utilizar la siguiente imagen. Vamos a imaginar a la materia como una gran masa de pan y a la forma como estas formas con las cuales damos formas a las galletas, por ejemplo, ¿no? Em, la forma es abstracta, mientras que la materia es concreta. Pero aquí hay algo importante en Aristóteles. Para Aristóteles, la forma tiene mayor importancia ontológica que la materia. Es decir, en pocas palabras, la forma tiene mayor realidad de ser. Es, mientras que la materia no. Tiene algo o su ser depende de que participe de la forma. Perfecto. Esto es importante porque aquí se van a diferenciar
las diversas visiones, incluso la de Tomás de Aquino, la de Duns Scoto y la de los nominalistas, ¿no? Vamos por partes. Entonces, tenemos dos visiones, tenemos dos elementos para el siglo XII-XIII. El elemento cristiano, la visión cristiana, y el elemento aristotélico. Esto es fundamental. La ontología aristotélica, la ontología del compuesto de materia y forma. La epistemología aristotélica. ¿Qué dice la epistemología aristotélica? Yo conozco el universal a través del individual. No es Platón, ¿ah? Platón decía yo, las cosas de la naturaleza me recuerdan que yo ya conocía antes el universal. Aristóteles, Aristóteles tiene otra visión. Voy a construir el universal siempre en cuando yo tenga el particular, el individuo, la cosa concreta. No voy a poder conocer nunca directamente la cosa, sino a través de la abstracción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite a Aristóteles plantear la lógica aristotélica es una lógica particular o que parte del particular y que va a derivar al conocimiento del universal. Por eso es que en Aristóteles hablamos de primera intención y luego hablamos de segunda intención. En Aristóteles hablamos del primer conocimiento, a partir de los individuales, y luego hablamos del segundo conocimiento, por decirlo así. Por eso dice que la ciencia en Aristóteles es una representación, es decir, una presentación, la primera presentación son las cosas que me vienen a mis sentidos y la segunda presentación son los datos que yo recojo de mis sentidos y que yo lo presento a mi intelecto. Perfecto. Y aquí hay un tercer elemento que muchas veces los medievalistas nos olvidamos y que muchas veces los que estudiamos a Duns Scoto o a Guillermo de Ockham o a Buenaventura nos olvidamos. ¿Cuál? La visión franciscana de la realidad. Y cuando digo la visión franciscana de la realidad, me estoy refiriendo a la visión de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, si quisiéramos darle un rótulo de filósofo o el rótulo filosófico, para empezar, San Francisco rechazaría, diría, no, 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 a mí no me des ningún rótulo de filósofo, yo simplemente tengo una vida sencilla. Claro, digamos, ahí está la trascendencia franciscana, ¿no? Eh, está en que la visión naturalista que tiene San Francisco de valga la redundancia, de la naturaleza es una visión sumamente positiva, sumamente positiva. A diferencia de otras perspectivas cristianas que tenían una visión un poco más negativa de la naturaleza. San Francisco tiene una visión contrapuesta. San Francisco tiene una visión muy positiva de la naturaleza y nosotros podemos llegar al conocimiento de lo divino y el conocimiento crístico o cristológico a través de cada individuo, de un árbol, de esta persona, de este individuo, de este animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son tres elementos muy importantes. Son tres elementos muy importantes que va a llegar al pensamiento de Escoto. Y aquí quiero decir algo importante. En el pensamiento de Escoto, y aquí algo interesante que mencionaba Omar al inicio de la charla. Escoto debate con sus contemporáneos, ¿verdad? Sí, Escoto debate con Enrique de Gante, sobre todo, y debate con Guillermo de Ponche. Sobre todo Enrique de Gante, su alter ego, su debatiente.
Curiosamente, con Tomás de Aquino no debate mucho, por una razón sencilla, porque las doctrinas de Tomás de Aquino habían sido condenadas en París en 1277 por el arzobispo de París, Esteban Tempier, condena varias doctrinas de Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino, para la época de Escoto, era, era estudiado, yo me imagino que habría sido estudiado con mucho ímpetu, pero que se hablaba poco. Claro, evidentemente por las circunstancias de la situación, pro- la coyuntura del momento no permitía que se debatiera tan abiertamente, pero que posteriormente luego se rehabilitan las tesis de Tomás y con el tiempo ya sabemos que Tomás es elevado a la santidad y posteriormente eh, hecho doctor de la iglesia y etcétera. Acá viene algo importante. Ya estamos entonces, tenemos tres elementos: la visión cristiana, la visión aristotélica y la visión franciscana. Y nos vamos a situar en el siglo XIV. Ya dejamos los inicios del cristianismo, la necesidad de expresar a través de conceptos racionales el evento Cristo o el acontecimiento Cristo, 800 años de herejías, imagínense usted, 800 años de herejías y debates y concilios y reflexiones y debates realmente, debates alturadísimos, hasta que se llega, hay circunstancias políticas también que permiten que el cristianismo cuaje y encuentre pues a los teólogos y a los intelectuales necesarios, ¿no? Carlomagno, el Imperio Carolingio y el inicio de la Edad Media escolástica, por llamarlo así, permite que, eh, las aguas vayan calmando y las preocupaciones filosóficas vayan tomando otro cariz. Para el siglo XI surge el problema de los universales a partir de la supuesta solución que Boecio intenta dar al problema, al comentario de la Isagoge de Porfirio. Para el siglo XI, el problema de los universales por extensión eh, acarrea el problema de los individuales. Para el siglo XII-XIII tenemos ya las primeras grandes teorías sobre qué es lo que hace que un individuo sea un individuo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que un individuo sea un individuo? ¿Qué es lo que hace que Pedro sea Pedro, Pablo sea Pablo y Juan sea Juan? Esta pregunta va a ser clave para el siglo XIII y XIV. Fíjense, ¿ah? XIII y XIV. Escotos del siglo XIV. En el siglo XIII van a desarrollarse por lo menos dos teorías muy importantes. La primera es la teoría de Tomás de Aquino. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice que en una persona o en un objeto de la naturaleza, puede ser un animal, puede ser una planta o una persona, yo, por ejemplo, lo que hace que yo, Cristian, me distinga de Roberto, me distinga de Ramiro, me distinga de Fernando, me distinga de Omar, etcétera, es de que yo tengo una cantidad de materia signada por yo tengo una materia signada por la cantidad. Signata quantitate. Materia signata quantitate es, decía Tomás de Aquino. Pero claro, no nos olvidemos de que detrás de todas estas teorías sigue estando Aristóteles. Claro, uno se podría preguntar, ya, si es la materia asignada por la cantidad es un accidente. La materia no necesariamente tiene realidad. Entonces, un accidente
y el compuesto que no necesariamente tiene la primacía ontológica no puede dar individualidad a las cosas. Entonces ahí hay un problema. Ahí los franciscanos detectan un problema y dice, ¿cómo la cantidad y la cantidad que es un accidente y la materia que no goza de la primacía ontológica, puede dar primacía ontológica a los individuos? Mm, Se ponen a pensar. Y está otra teoría, que es la de, eh, con el que debate, lo dije hace unos minutos, me acabo de, ay, me acabo de olvidar, lo dije hace unos minutos, el debate con Escoto. Bueno, ahorita me voy a acordar. La segunda teoría es todo lo contrario. Dice que lo que va a individualizar al, al individuo no es la materia, sino es la forma. Claro, ahí hay un problema. Si la forma es la que me individualiza, entonces tiene que haber una forma para Cristian, tiene que haber una forma para Roberto, tiene que haber una forma para Ramiro, tiene que haber una forma para Pedro, para Juan, para Pablo, y estaríamos en una multiplicidad innecesaria de formas. No puede ser la forma. Escoto recoge ambas teorías y va a decir lo siguiente. ¿Cuál? Claro, Escoto es consciente y dice, no, la materia no puede ser principio de individuación. La forma no puede ser principio de individuación. ¿Qué es entonces? Y ahí viene, digamos, la explicación un poquito más compleja, un poco más detallada de la ontología escotista. Escoto va a, a decir lo siguiente. La realidad no puede, la realidad no se puede dividir entre negro y blanco. La realidad no se puede dividir entre forma y materia. No, la realidad es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Va a tomar Escoto la doctrina de Avicena. ¿Quién fue Avicena? Avicena fue un filósofo persa, no es árabe. Muchos colegas dicen, ah, no es árabe. Si Avicena estuviera vivo, nos denunciaría. Él no es árabe, es persa, es iraní, si queremos verlo así. Avicena va a plantear una teoría muy interesante de la realidad. ¿Cuál? Estamos hablando de Avicena, de un autor del siglo X. 4 siglos después está Escoto y recoge de Avicena la famosa teoría de la naturaleza común. ¿Qué es esto de la naturaleza común? Bien interesante. Avicena, o mejor dicho, Escoto y Avicena también, obviamente, dicen que entre lo puramente formal, es decir, lo puramente universal, genérico, y lo puramente individual o lo puramente material, entre la materia y la forma, tiene que existir algo. Ese algo es la naturaleza común. ¿Qué es la naturaleza común o la natura comunis? La natura comunis es la naturaleza que no ha sido individualizada ni tampoco ha sido universalizada. Está allí. Esto es bien interesante porque incluso alguna vez conversando con unos colegas que hacen trabajo en física cuántica, me decían, eh, probablemente Scotto estaría hablando del mundo subatómico, ¿sí? La materia, la fuerza, la energía, los campos de energía que no son universales y no son conceptos, pero tampoco terminan siendo individuos, están allí.
están allí. ¿Cuál es lo interesante? Dice, ¿cuál es lo interesante en el pensamiento escotista? Escoto trae una doctrina antigua, que es la doctrina de la naturaleza común de Avicena, y lo que dice Escoto es, para que haya individuación, para que haya individuos, tiene que haber un proceso ontológico. eh, Él no le da un nombre. En mi tesis, yo le doy un nombre. Le digo, yo planteo un nombre, la contracción, la contracción. ¿Qué es la contracción? Es el proceso ontológico a través del cual surge el individuo en la naturaleza a partir de la participación que la naturaleza común tiene con las formas. Pero lo único existente, lo único que puede existir en la realidad son los individuos. La naturaleza común es un constructo abstracto, es un constructo abstracto a partir de las evidencias naturales y que le exige a la razón plantear la naturaleza común. Y le exige a la razón comprender que hay un proceso de contracción. Es como que si la naturaleza común derivaran todos los individuos, cayeran todos los individuos ya formados. Es decir, es la conjunción de la naturaleza común y las formas. Los individuos, entonces, el principio que hace que un individuo sea un individuo, no está, dice Scotto, en un principio natural, no está en un principio eh, formal, está en un principio lógico epistemológico. Es decir, si bien es cierto, todos los que estamos en esta sala compartimos naturaleza común, seres humanos, formas comunes, animales vivientes, sintientes, humanos, etcétera, pero cada uno de nosotros nos identificamos o cada uno de nosotros eh, somos individuos porque somos este individuo. Yo soy Jean Christian Eguavil y en el mundo pueden haber miles de Jean Christian Eguavil. Pero de esos Jean Christian Eguavil, yo soy único, dice Scotto, porque es este Christian, Jean Christian Eguavil. Pedros hay billones en el mundo, pero tiene que existir este Pedro que es único en el mundo, en la realidad. Este, en latín, se dice ec, y de ahí viene la echeitas, este individuo. Lo que existe es este individuo. Entonces le podríamos preguntar a Scotto, entonces, maestro, ¿cuál es el principio de individuación de las sustancias o de los seres en la naturaleza? Su esteidad, diría Scotto, es decir, su echeitas. Cada uno de nosotros tiene su propia echeitas. Soy yo, y lo más interesante, antes de mí no hubo nadie, y después de mí tampoco habrá nadie. Soy tan único, dice Scotto, eres tan único que eres la expresión máxima de la riqueza del ser. Y esto es muy importante, porque cuando Scotto menciona que cada persona es la expresión máxima, la riqueza máxima de la expresión del ser, ahí hay una visión franciscana de la realidad. Es decir, aquí está la expresión máxima del ser. Cada uno de nosotros tiene una riqueza ontológica. Cada uno de nosotros expresa la riqueza de la naturaleza, la riqueza ontológica. Hay una visión muy positiva del cuerpo, de la existencia, de la naturaleza humana. Esta visión franciscana va a ser clave,
porque detrás de la afirmación escotista de que la Echeitas es el principio de la individuación, hay una visión franciscana, hay una visión cristiana y hay una visión no tan aristotélica. Claro, para Escoto, Aristóteles representa un gran peligro, porque Aristóteles, si bien es cierto, dice que el ser se dice de muchas maneras, pero la ontología aristotélica termina llevándonos a una visión entre materia y forma, una visión bivalente, como la lógica aristotélica es bivalente. Y Aristóteles va a decir, no es tanto así. La naturaleza es más rica de lo que nosotros podemos imaginar. No es casual, entonces, que los pensadores medievales, escolásticos, hayan tenido tanta influencia en los constructores de las catedrales y las catedrales góticas, tener esta visión de la naturaleza tan rica, tan exuberante, tan detallada, y cada parte expresa una riqueza de la naturaleza del ser. Cuando uno lee, por ejemplo, o uno ve la película El Señor de los Anillos, uno está viendo esta expresión, no solamente metafórica, sino también esta expresión a través de la metáfora de la riqueza de la naturaleza. Cada individuo, cada personaje, cada, cada individuo, cada personaje tiene un nombre y se distingue del otro. Esto es muy interesante, ¿no? La escena de los árboles, de los ents. Cada ent tiene un nombre y es distinto. Eh, los personajes, los orcos, incluso tienen un nombre bien raro estos personajes eh, estos reyes que se convierten en malos y andan con las capas buscando la comarca a, a Frodo. Cada uno de ellos es un individuo. Hay una expresión interesante, una metaforización de la realidad muy interesante. Está detrás la influencia escotista de los individuos y de la riqueza de cada individuo en el pensamiento de Tolkien. Definitivamente sí. O sea, hay una riqueza. E incluso yo me animaría a comentarlo y quizás a debatirlo en algún momento. En la formación filológica y en la formación filosófica de Tolkien, hay un elemento escotista, hay una vena escotista bastante importante, más que tomista, incluso diría yo, porque la riqueza de la naturaleza, la expresión de los individuos, lo que caracteriza a este individuo, su echeitas, ya determina una perspectiva muy rica de la naturaleza, una visión muy exuberante, muy gótica. Entre paréntesis, pues, eh, eh, la cultura gótica no debería ser la cultura de lo que ahora se malentiende por cultura gótica, ¿no? Eso no es cultura gótica. La cultura gótica es la cultura de la riqueza, de la exuberancia, de la valoración del individuo, de la naturaleza de cada individuo. Esta fue la culminación, fíjense ustedes, fue la culminación, la importancia de Escoto es que representa la culminación de una serie de debates que posteriormente, si ya reconozco la riqueza de este individuo, Echeitas, ¿qué hace que este individuo sea capaz de conocimiento? ¿Es capaz de conocimiento este individuo? Sí, es capaz de conocimiento. Ya le hemos dado el pase a Descartes. Sí, ya estamos inaugurando lo que Descartes posteriormente va a decir, sí, este individuo o este sujeto es capaz de pensar, de cogitare, no es capaz de hacer cogito, es una res cogitare. Entonces,
ya hay, Escoto es un personaje, un pensador muy importante para el pensamiento occidental y cuya influencia ha llegado pues hasta Tolkien, ¿no? En el reconocimiento de cada individuo, en el reconocimiento de cada personaje, en la exuberancia de cada parte, de de cada momento, de cada juego, em, cada detalle tiene una función, tiene un exeitas, tiene una realidad. El otro, quizás para comentar eh, eh, con quién es que debate posteriormente los escotistas, es precisamente con los nominalistas, que curiosamente Guillermo de Ockham, quien es, él va a ser el encargado de llevar, radicalizar más, radicalizar más la postura de Escoto. Es decir, para Ockham, ni siquiera los individuos representan la naturaleza de las cosas. Son individuos, pero para hablar de este individuo, yo tengo que utilizar el lenguaje, es decir, el nomen. Y lo único que yo puedo conocer de este individuo es simplemente una convención lingüística. Esa es, digamos, la parte más radical, la parte más radical del pensamiento escotista, del pensamiento franciscano. Por eso es que el nominalismo es estrictamente franciscano de Ockham, porque el nominalismo tiene una historia detrás aún, pero son los grandes debatientes, son los que van a debatir a lo largo del siglo XIV, XV, XVI, van a debatir mucho. Y al Perú llegan ambas doctrinas y debaten mucho. Hay grandes debates en el Perú entre nominalistas, escotistas y también tomistas, ¿no? Es decir, Tomás sigue estando vigente a lo largo de estos siglos, sigue estando vigente el pensamiento de Tomás. Entonces, volviendo a Escoto, lo único que existe son estos individuos que expresan la riqueza ontológica del ser. Cada uno de nosotros, diría Escoto, expresa una riqueza, es rico, su naturaleza ya expresa una riqueza. Pero acá viene lo trágico. ¿Cuál? Nosotros no podemos conocer directamente las cosas, dice Escoto. Nosotros no podemos conocer directamente, yo no puedo conocer directamente a Juan. Claro, eso es evidente, ¿no? Es decir, yo no puedo agarrarlo a Juan y metérmelo a mi cabeza. O yo no puedo agarrar un árbol y metérmelo a mi cabeza. Para yo conocer las cosas, dice Scotto, tengo que hacer un proceso de abstracción. Pero acá hay algo interesante. Scotto plantea la famosa hipótesis del pro-istato isto. ¿Qué es la hipótesis del pro-statu isto? En pocas palabras, la hipótesis del pro-estatuisto afirma que nosotros sí podemos conocer directamente las cosas, solo es que el pecado original ha hecho que nos limitemos a conocer directamente las cosas, pero que sí podemos, tenemos la naturaleza de poder conocer directamente las cosas, así como los ángeles tienen la capacidad de poder conocer directamente las cosas. Nosotros también tenemos esta capacidad angélica. ¿Cuándo podremos conocer directamente las cosas? Escoto no lo responde. Em, ¿Por qué no lo responde? Esa es una buena pregunta. Para empezar, murió joven. Escoto murió jovencísimo. Es decir, ni siquiera pudo ni siquiera pudo terminar de escribir su gran obra. No lo logra responder, pero creo, con mucha modestia, diría que Escoto diría que vamos a poder conocer directamente las cosas eh, cuando muramos y seamos inteligencia pura o, en todo caso, el día de la redención.
Ya hay una visión ya escatológica, hay una visión teológica, hay una visión eh, escatológica, teológica, en el pensamiento escotista. Y esto es interesante porque cuando uno lee las obras de Tolkien también, siempre al final de las películas o al final de las novelas, siempre hay una verdad que se revela, ¿no? Siempre la verdad se revela y se restituye el equilibrio y la riqueza ontológica, ¿no? La riqueza ontológica de los personajes, la riqueza ontológica de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos en Escoto? En Escoto tenemos a un pensador del individuo que va a responder a dos teorías, a la teoría eh, de que la materia es el principio de individuación o la forma es el principio de individuación. Escoto va a decir ni lo uno ni lo otro, sino que la naturaleza común a partir de una forma y una modalidad de esta forma, va a haber una contracción y digamos, va a enriquecer la naturaleza de la realidad y cada individuo que esté en la naturaleza de la realidad, desde la piedra hasta los árboles y los seres humanos, lo que representamos somos, lo que representamos es la riqueza ontológica del ser. Y eso hace que Scotto diga, el principio de individuación de los seres naturales es su esteidad, su echeitas, que es un principio, pues, epistemológico, es un principio lógico y que finalmente lo que yo conozco indirectamente es su echeitas, va a decir Duns Scoto. Vemos esto en las obras de Tolkien, en las películas que se han recreado a partir de las obras de Tolkien. Sí, vemos una riqueza en cada personaje, vemos una riqueza ontológica en cada escena y algo interesante es que al final o en momentos muy memorables de las novelas, siempre hay una verdad que se va revelando, ¿no? Siempre es una verdad que se va revelando y que eh, me atrevería quizás con un poquito de temor decir que quizás tal vez Escoto estaría de acuerdo en ese sentido. No conozco hasta el momento, no he podido reconocer en Escoto una teoría epistemológica acabada, porque, ya les he comentado, lamentablemente murió muy joven, ¿no? Murió bastante joven. Para ir ya terminando, ya va a ser una hora de lo que estoy hablando, entonces, la riqueza escotista va a ser muy importante, va a tener vasos comunicantes en la obra de Tolkien. Me atrevería a decir, y quizás a modo de hipótesis de trabajo, que Tolkien habría sido un gran lector de Duns Scoto. Sería interesante encontrar quizás en la biblioteca Tolkien qué obras de Duns Scoto ha leído, qué elementos escotistas tiene en mente. Yo estoy convencido que el primer elemento escotista que tiene en mente Tolkien es el individuo, ¿no? Es el individuo. Y también nuestra capacidad de conocimiento. Agradezco mucho su gentil atención y, bueno, estaré atento a sus comentarios y sus preguntas. Gracias, profesor Movil, este, por una gran ponencia, muy, muy clara, muy didáctica. Eh, Otro análisis reflexivo desde el punto de vista de Scotto y la individuación en los personajes y en la obra del profesor Tolkien. Pasamos a la ronda de preguntas. Yo quisiera iniciar preguntándole, profesor, eh,
con respecto a la filosofía contemporánea, ¿no? Sobre Ujú. todo pensamiento de Heidegger, de Husserl, sí que tienen lo singular en el ser, en el mundo, ¿no? ¿Es la Echeitas compatible con este enfoque fenomenológico? Sí, esa es una muy buena pregunta. En ideas, en el gran libro de Husserl, Investigaciones Fenomenológicas y en ideas, precisamente parte Husserl de la Husserl o el traductor de Husserl lo traduce mal, lo dice istidad, no, es esteidad, ¿no? Pero, pero sí, porque recuerden que la fenomenología, sobre todo la fenomenología husserliana, ofrece o siempre nos invita al fenómeno, ¿no? Al fenómeno, es decir, al individuo, a la cosa concreta. A partir de la fenomenología de Husserl, que tiene evidentemente vasos comunicantes con la Echectas escotista, hay una compatibilización, y ahí yo me animaría incluso a decir que la fenomenología es de inspiración, tiene una inspiración o tiene Escoto tiene un aporte en la fenomenología para tratar de desvincularse un poco de Kant, ¿ya? Para tratar de desvincularse un poco de Kant. En Heidegger ni qué decir, es decir, la influencia de Escoto en Heidegger es fundamental. Incluso ahora ya se sabe que la tesis doctoral de Heidegger o la segunda tesis, en Alemania le dicen la Habilitationsschriften, o la tesis de habilitación de Heidegger, lo escribió sobre la doctrina de los predicables en Duns Scoto. Ahora se sabe que la obra que utiliza Heidegger no es de Scoto, sino de Tomás de Erfurt, pero la doctrina es la misma, es decir, la influencia de Scoto en Erfurt, la influencia de Scoto en Heidegger es fundamental. Incluso esta influencia llega hasta los posmodernos como Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze también tiene unos, tiene unas reflexiones interesantes sobre Escoto y sobre todo sobre Leccei, ¿no? Entonces sí hay definitivamente una relación entre Escoto y estos dos pensadores pues eminentes. Gracias, profesor. Ajá, ¿alguna otra pregunta del público para ir bien? Sí, Fernando, adelante. Buenas noches con todos, todas. Buenas noches, profesor Egovil. Hola, hola, buenas noches. Justo ese último comentario me parece muy interesante acerca de Gilles Deleuze, porque Ujú, justamente todos los temas que hemos revisado sobre Tolkien o sobre los temas que se pueden ver en la obra de Tolkien hacen mucho énfasis en esta especie de caída del ser humano, caída del hombre, una pérdida de la gracia, una lucha, el libre albedrío, y la naturaleza. O sea, hay una perspectiva ecológica en Tolkien que no sé si sea la más importante para él, pero la hay. En ese sentido, Gilles Deleuze es una especie de filósofo extraño que hace una revisión bien interesante y le da una vuelta a todos los filósofos que elige para apropiárselos y hacer algo nuevo, que es lo así que es. pasa con David Hume, que normalmente David Hume no es un filósofo apreciado por los continentales, pero para Deleuze sí. Con Spinoza, que Spinoza es una especie de faro que guía a esos tipos de filósofos contemporáneos Ujú, y bueno, algunos otros más. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la relación, probablemente mística que hay entre la filosofía de Scotto y el pensamiento de Gilles Deleuze, que no sé, yo lo vería más por este lado del cuerpo sin órganos de repente, o de esta obsesión que tiene Deleuze con lo rizomático, que es como ajá, esas cosas que hacen contacto y que se convierten en algo nuevo y que justamente pierden una especie de individualidad para ujú. convertirse en una cosa más importante que trasciende la individualidad, pero que sigue existiendo. Así es.
Gracias, muy bonita pregunta, pregunta muy bonita. Yo creo, yo he estudiado poco a Deleuze, pero lo poco que he estudiado, y, y haciendo la salvedad de que me puedo equivocar, evidentemente, es quizás el hecho de que la cultura contemporánea es una cultura de masas. Es decir, la cultura contemporánea, la cultura posmoderna, siendo Deleuze un posmoderno, es una cultura de masas, ¿no? Sí, las grandes cantidades de masas. Es decir, no hay individuo. Yo creo que habría una intención ontológica de reconocer más bien la riqueza individual de los individuos en un mundo donde la cultura de masas es impresionante, ¿no? Tanto así de que te replican, ¿no? Así, tú puedes crearte N identidades y no ser ninguno. Es decir, no hay individuo. Yo me animaría a ofrecer una respuesta desde ese punto de vista, es decir, desde un punto de vista más ontológico, político, desde el punto de vista de Deleuze. Gracias, profesor. La respuesta. Quería hacer ahora una pregunta ya también en relación a la obra de Tolkien, en relación al anillo, ¿no? Mm, Como recuerdan, con el anillo se lo ponen los portadores, que son varios, parece revelar lo más íntimo del ujú, portador, ¿no? ujú, Algo singular, como ocurre con Frodo, ¿no? Gollum, inclusive Boromir, que lo coge, eh, lo arrebata, ¿no? ¿Es ujú. esto? Quería preguntarle si es esto una forma literaria de expresar la Aeschytas en la obra de Buena Tolkien. pregunta. Buena pregunta. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque más bien el anillo, desde mi modesto punto de vista, yo creo más bien que el anillo es muy ambiguo, porque representa un poder eh, que se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, más bien yo relacionaría al anillo como una especie de mecanismo para reconocer precisamente esta naturaleza común que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, esta capacidad de o poder volverte universal o poder volverte igual. Yo creo que el anillo representaría más que revelarle cheitas, revelaría más bien una especie de entrada a la naturaleza común, porque el anillo es una de las cosas más ambiguas que yo puedo encontrar en la película, ¿no? Es decir, se puede utilizar para el bien como se puede utilizar para el mal. Y lo curioso es que se tiene que destruir el anillo. Eh, yo lo relacionaría más por ahí. Yo lo relacionaría más por ahí. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más del público? Si no, ya siendo las 10:05 casi, damos por concluida la charla, la ponencia del día de hoy. Gracias, profesor Eguavil, por la ponencia y haber aceptado la invitación de la sociedad. Quedamos atentos atentos a cualquier próxima invitación para poder hacerle llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y, y me alegra haber compartido con ustedes porque, bueno, yo en mi sala tengo una, una colección de muñequitos del Señor de los Anillos. Yo siempre lo he visto, ¿no? Siempre me ha gustado, siempre muy chico. Entonces, eh, bueno, feliz de compartir con ustedes y conversar esta noche y, y darnos cuenta que la Edad Media no ha acabado. Yo tuve un profesor en Alemania, Joseph Pieper, decía Joseph Pieper, la Edad Media no ha acabado. Seguimos siendo tan medievales, seguimos siendo tan escolásticos y quizás tenga ya con los años de experiencia, yo al inicio le escuchaba con mucha incredulidad,
pero luego con los años me he dado cuenta de que quizás tenía razón mi maestro, es decir, la Edad Media no ha acabado. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Luego.